están capacitados para manejar la tecnología y por ende están en la disposición de poder guiar a sus estudiantes en cómo hacer un uso responsable de la misma, cómo poder generar espacios para yo poder hacer un ciudadano digital, pero con competencias, poder ser crítico de la información que estoy recibiendo, poder curar los datos a los que estoy teniendo acceso y no hacer inferencias a priori, por una parte, y al mismo tiempo poder manejar de manera responsable toda esta potencialidad que tenemos en la IA y todo en la inteligencia artificial, hacerlo con responsabilidad y que los docentes al mismo tiempo puedan estar utilizando recursos abiertos que están disponibles y que pueden ayudar muchísimo al aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. Son brechas que persisten en el país. No todo está perdido, ¿verdad? Necesitamos ahí como una bocanada de aire fresco. Tenemos en el país diversos procesos que nos han llevado a nuevas políticas educativas, que nos han llevado a nuevos programas, que nos orientan en un marco de acción a futuro que son sumamente importantes. Y en ese sentido, detrás de cada documento que estamos teniendo, de cada política que lanzamos, de cada ruta de acción que lanzamos, al final lo que tenemos es un niño, una niña, un joven que está esperando que el país le responda. Es un niño, una niña que se puede beneficiar de ese transporte escolar. Es un niño, una niña que se puede beneficiar de ese compromiso país que tenemos para el ODS 4. Es un joven o una persona adulta que se puede estar beneficiando de ese rediseño curricular o de ese nuevo plan Horizonte 2034. Pero tenemos que tener claro cuál es ese foco. El foco son los aprendizajes. El foco no se puede quedar únicamente en esta mirada política de reinventar constantemente lo que estamos haciendo, sino de asegurar que los aprendizajes estén en el nivel en el que deberían estar. Por citar un ejemplo, tenemos una cobertura en nuestro plan decenal 2034. Hay una aspiración de que superar el 70% de la cobertura nacional que tenemos en los primeros grados. En este momento tenemos un 61% de cobertura. Logramos un 22% en los primeros años, 2014, 2020, y posteriormente hemos logrado en 2020 al 2023, porque este dato es de 2023, logramos incrementarlo a un 61%, pero la idea es poder superar el 70%. Y para eso, igual, hay toda una estrategia que esperamos que no se quede en los documentos del Horizonte 34, sino que pueda estar implementándose de manera sistemática. Otro elemento que está en ese plan de trabajo Horizonte 34 es la expansión de programas de inclusión, que podamos estar fortaleciendo los temas de multiculturalidad, de género y de discapacidad, que son temas pendientes, que son deudas profundas que tenemos sobre todo con el tema de discapacidad y multiculturalidad. Tenemos una población, una alta población migrante de la hermana República de Haití que necesitamos necesariamente atender por un tema de derechos y de compromisos con la niñez, por una parte, y por otro lado está el tema de discapacidad. Todavía tenemos cantidad inmensa de niños, niñas y jóvenes que no tienen acceso porque nuestras escuelas no están preparadas. Y cuando hablo de que no están preparadas es que si bien podemos tener una rampa, no tenemos una docente que pueda atender a ese joven o esa joven con discapacidad o que pueda de manera oportuna saber manejar un diagnóstico de autismo o un diagnóstico de hiperactividad. Y bueno, como decía en algún momento, esa integración de los ODS a nuestros planes de trabajo
nos refuerza el compromiso de una educación equitativa y justa para todos y todas, pero hace falta traducirlo a la acción en sentido concreto. Por otro lado, tenemos nuestra Ley General de Educación que invita a esa participación de las familias en el proceso de cogestión escolar, a la participación de la comunidad. Y hay algo que para mí es fundamental, que no está dándose en los últimos años y que es altamente relevante, y es poder rescatar y poder potencializar los consejos de curso y los consejos estudiantiles. Ustedes recordarán en algún momento de nuestra vida escolar que hacíamos votaciones al interior de cada una de nuestras aulas, que había una vez a la semana una reunión de consejo de curso donde hablábamos de las situaciones que habían en nuestros espacios escolares, de cómo podíamos mejorarlo, de cómo nos podíamos comprometer. Eso se ha ido perdiendo en el tiempo por la sobrecarga curricular que tiene nuestro diseño en los últimos años. Toda la cantidad de contenido que necesitamos trabajar en cada uno de nuestros centros educativos. Sin embargo, el yo poder trabajar el pensamiento crítico de mis estudiantes, el yo poder trabajar la conciencia social de estos y estas y esa corresponsabilidad que ellos tienen para el éxito escolar y para el bienestar colectivo de mi centro como comunidad es sumamente relevante, porque nuestra educación no es solamente enseñar contenidos, sino valores, y poder a través de un modelamiento de cómo se hace un ejercicio democrático, nuestros estudiantes pueden aprender a ser verdaderos demócratas y a participar de manera oportuna al interior de la sociedad. En términos curriculares, contamos con una reforma curricular. Ahora estamos en un modelo educativo por competencias, y es un modelo que busca que los estudiantes no memoricen, que los estudiantes puedan estar desarrollando habilidades que le puedan servir a lo largo de toda su vida. Y aquí se está priorizando en este momento todo lo que tiene que ver con lenguas, matemáticas y ciencias, pero también esas habilidades para el siglo XXI: ciudadanía digital, creatividad, pensamiento crítico, que son elementos fundamentales. Y el reto es que ese currículum no se quede solo en ese diseño, sino que pueda ser un currículum que se vivencie en la cotidianidad del aula, en la cotidianidad del centro educativo. Esa es la gran deuda pendiente. Tenemos evaluaciones nacionales e internacionales que nos orientan en cómo guiar. Los resultados están disponibles. Hay ahora que traducir esos resultados en estrategias claras al interior del centro educativo, analizarlos a la luz de mi centro, en este caso a la luz de cada uno de los centros de cada una de las regionales, para poder generar información que me permita a mí hacer las adaptaciones curriculares necesarias para ese abordaje al interior de mi centro. Está todo este tema de fortalecimiento de la carrera docente y del desarrollo profesional continuo. Si uno de los grandes logros que hemos tenido como país con el 4% es lograr un proceso de dignificación de esa carrera docente. Sí, aún necesitamos fortalecer el cómo nuestros docentes entran al sistema. Tenemos el reto de que las evaluaciones sean cada vez más transparentes. Cuando yo estoy haciendo un concurso docente, que podamos tener unos perfiles claros y que haya una articulación muy guiada y muy pensada entre ese diseño curricular del nivel superior de educación que forma a los maestros, con ese diseño curricular que se supone que el docente debe implementar en el aula, porque ahí hay un quiebre y hay un desfase que no nos ayuda. Cuando vemos los resultados del concurso de oposición, cuando vemos los resultados de miles y miles de docentes que aplican para entrar al sistema educativo, nos damos cuenta de que muchos se queman,
Y digo se queman porque es una expresión muy común, pero muchos no logran superar el mínimo para entrar al sistema y tiene mucho que ver porque en la universidad enseñamos de una manera, enseñamos con un currículum y cuando yo me evalúo de cara a cómo debo planificar para un estudiante o para un aula de primaria, para un aula de secundaria, y debo poder hacer una transposición didáctica de esos conocimientos que vi en la universidad, hay un quiebre en esa mirada. Y no sabemos hacerlo como docentes, lo que nos dice a nosotros que no hay una articulación real entre ese currículum o ese pensum que yo doy como estudiante de educación y luego ese currículum o ese diseño de lo que yo debo estar enseñando. Y ahí la brecha cada vez se hace más angosta, más complicada y difícil de abordar. Necesitamos